Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que se le estén pasando muy bien en este fin de semana que prácticamente tiene mucho fútbol porque ya la mayoría de ligas comenzaron su actividad. Tenemos varios temas ahí importantes sobre fichajes, selección y pues antes de mencionar hay que saludar al buen Javán que está en el Wakanda mexicano. ¿Cómo andas, Javán? Bien, bien, acá como dices en el Wakanda mexicano, recibiendo al huracán. Ya ves que tenemos costas. Sí, claro, O sea, claro. tenemos costas por los 4 puntos cardinales de Wakanda, entonces el huracán nos está pegando cabrón, no deja de llover, ¿no? Pero bueno, y Ya se como están dices, inundando por ahí. sí, no, cállate, casi, güey. Y deja eso. Ante la gran variedad de temas que tenemos para hablar el día de hoy, vamos a volver a tocar el tema de Edson Álvarez hacia Lille. No, no es cierto. Hacia el Rennes, hacia el Rennes. Al Rennes, sí, cierto, al Rennes. No, pues yo solamente te voy a decir que en Veracruz iba a entrar tan fuerte que está más soleado que cuando estaba la canícula. Nada más con eso. Espero que así siga porque sí estaría cabrón que entre el huracán aquí. Bueno, vamos a los temas de hoy que No, son... es que el huracán llegó a Veracruz, pero a otro Veracruz, no al Veracruz donde tú estás, eso me queda claro. Sí, eso es más que claro. Incluso yo estaba así, yo ya estaba tapando todo por lo del huracán y cuando veo así, le digo a mis papás, a la madre hace un chingo de calor y cuando vimos todo el solazo, dicen, Sí, creo que el huracán se equivocó de dirección, güey. sí, se Se equivocó fue de para Veracruz. Yo ayer viendo las abajo. noticias que entró a Veracruz y inundaciones y todo, dije, se me hace que mañana no grabamos. Y me sales con que hay sol allá en ese Veracruz, o sea, ¿qué pedo? Yo estoy en otro, en el Veracruz chido, Sí, es lo por que eso. veo. Pero bueno, empecemos con los temas del día de hoy. Vamos a hablar sobre fichajes, selección y juveniles. Nada más para decirles, estamos a técnicamente 10 días de que cierre el fichaje de pases en el fútbol europeo, en el fútbol en general, y pues mencionaremos cuáles son los fichajes que todavía podrían darse, quiénes son los mexicanos que podrían moverse en los últimos días, pues no se han concretado y están en la boca del huracán. También hablaremos sobre las selecciones juveniles y selección mayor, pues habría sorpresas en las convocatorias, como lo de Johan Vázquez y Jonathan Gómez, y terminaremos con el buen paso de algunos de nuestros delanteros juveniles, que son Marcelo Flores, que sigue marcando goles en la sub del Arsenal en Inglaterra, y de Diego Abreu, que también está marcando varios goles en la sub de Defensor Sporting allá en Uruguay. Empezamos con lo de los fichajes. Si bien aún no hay nada oficial, no ha habido mucho movimiento de mexicanos en las últimas semanas. Por ejemplo, lo de Antuni y lo de Alexis Vega, que se iban a ir, pues técnicamente ya está caído porque no ha habido acercamientos con Chivas. Los otros que aún podrían darse o que siguen en negociaciones, pues es lo de Tecatito Corona, por ejemplo. Romo todavía no, perdón, Santi Muñoz con Newcastle. Los otros que según ya se darían, pero hasta diciembre, pues lo de Orbelín Pineda. Los que según no entran en planes o no tienen equipos y no se han movido como tal, pues son Eric Gutiérrez, que para el PSV no va a estar tomado en cuenta, aunque él dice que quiere una revancha, y Teun Wilke, que no tiene equipo después de lo del Herenben, y según se dice que llega al SPAL, pero hemos checado día con día y pues no hay nada. Y lo de Luis Romo, que al final parece que se está enfriando todo después del rechazo al Getafe. El Celta ya no se ha dicho nada, y pues estos serían los mexicanos que creo que hay que seguir de cerca para ver si alguno de ellos puede cerrar su movimiento. Avan, ¿tú quiénes crees que podrían darse y quiénes crees que ya de plano se van a quedar en sus equipos para al menos para este mercado? Mira, ahorita que mencionaste lo de Teun Wilken, acabo de encontrar una nota y, o sea, hemos estado buscando todos los días qué onda con eso del SPAL.
Honestamente, no sé de dónde lo sacaron, pero creo que sí nos cruzaron la información a todos. Acabo de encontrar una nota en la página del club donde habla de los nuevos jugadores que llegan para el equipo Primavera, que viene siendo el sub-21 o sub-19 en Italia, que pues, en teoría sería el equipo el que tendría que llegar T1, ¿no? Exacto. Y no aparecen los nuevos jugadores, no aparecen los refuerzos. En los partidos amistosos no aparece tampoco T1. Entonces, en el SPAL no está. De momento ahí no está. No nos ha contestado los mensajes, o sea, ya los leyó, pero no los ha contestado. No sabemos a dónde va a ir, la verdad. Queda una semana de mercado y no está difícil. La verdad es que lo que te comentaba con Santiago, o sea, a Santiago lo van a liberar hasta el último día, lo van a ahorcar hasta el último día. O sea, van a presionar lo más posible para tratar de que Santiago ceda en algo, ¿no? Al Newcastle no va a llegar. O sea, está muy, muy, muy complicado que llegue al Newcastle. O sea, no se va a dar. De lo de Santiago también es muy complejo porque Newcastle al final lo quiere cedido, ¿no? Quiere que este último año llegue. Es que ese es el problema. Llegue cedido. Newcastle no lo quiere comprar. Exacto. Y Santos le está diciendo así de, si te quieres ir cedido, tienes que firmar una extensión de contrato. Técnicamente lo que hizo JJ con Chivas para poder irse, pero la diferencia aquí entre JJ y Santi Muñoz es que Santi Muñoz ya no quiere tener nada que ver con Santos. No, y otra diferencia muy grande es que a Macías sí lo pidió el entrenador. Bueno, tal vez no lo pidió, pero dio el visto bueno. En el Newcastle, a Santiago Muñoz ni siquiera tiene el permiso para jugar en la Premier. Entonces, pensar en que va a préstamo al Newcastle es una locura. No tiene sentido porque no puede jugar en la Premier y no va a poder jugar en la Premier. O sea, no hay una, ya he tocado el tema aquí. No hay una justificación para que la Premier League le otorgue el permiso por talento, por potencial. No hay. ¿Por qué? Porque no ha demostrado absolutamente nada que no te demuestre cualquier futbolista juvenil de Inglaterra. O sea, no hay nada que te demuestre que Santiago te puede mejorar la liga, ¿no? Y como lo dije, no es lo que yo digo, es lo que viene en el reglamento. En el reglamento viene especificado que tienen que demostrar que puede mejorar la liga inglesa, el desarrollo del fútbol en Inglaterra. Y Santiago no es un futbolista que en este momento pueda mejorar la liga. Hay muchísimos talentos, muchísimos jugadores con mayor proyección en los mismos clubes ingleses, que evidentemente si los pones a comparación o haces una comparativa entre uno de 18 años de Inglaterra y Santiago Muñoz, pues va a salir perdiendo todas. Si lo pones en comparación a un futbolista argentino, va a perder todas. El problema de Santi Muñoz también es que si no tiene permiso para jugar con el Newcastle, no solamente es Premier League, no va a poder jugar sub-23 ni la sub-10. No puede ni siquiera entrenar. O sea, ni siquiera. Sí, o sea, el reglamento lo dice. Tú puedes contratar a un jugador sin el permiso GB, pero lo contratas bajo tu riesgo porque no puede entrenar. No puede ni siquiera, no puede ni siquiera pisar las instalaciones. Así de claro es el reglamento. Sí, ya no es antes como cuando Ulises Dávila, cuando no encontraba acomodo todavía, se iba a las instalaciones del Chelsea, están entrenando, ¿no? Ahorita ya sí, no pero no puede, o sea, ni siquiera podría hacer eso. Y hay otra alternativa para registrarlo, pero esa alternativa es que un equipo semiprofesional o amateur lo fiche. No un equipo amateur semiprofesional no va a pagar 1 o 2 millones de euros por un jugador que no, o sea, no, un equipo amateur no puede fichar, no puede gastar ese dinero. Entonces no tienen ese presupuesto. O sea, es muy difícil de verdad que pueda jugar en la Premier. No es imposible. O sea, a lo mejor le encuentran por ahí algo que le haga que pueda, pero si no lo ha fichado el Newcastle ahorita, es porque no han encontrado cómo les den el permiso. O sea, si el permiso estuviera, el Newcastle ya hubiera dicho, Santos, ya, o sea, te vas a quedar sin un solo peso. Dánoslo a préstamo
Si cumple cierto objetivo, te lo compramos a este precio y ya, se acaba la novela. Pero la realidad es que a ustedes les podrán decir y lo que quieran de que es que Santos lo quiere vender, el Newcastle lo quiere préstamo. La realidad es que no tiene la autorización para jugar en la Premier League. Si tuviera esa autorización, si tuviera el visto bueno, el Newcastle ya hubiera pagado. O sea, ya hubiera pagado 2 millones de euros. Y mira, para un equipo inglés, 2 millones de euros es una ganga. Es realmente una ganga. Ya lo hubieran pagado. La realidad es que siguen buscando una alternativa para que pueda jugar en la Premier o por lo menos en las fuerzas básicas. Y hasta ahorita no han encontrado cómo sacar ese permiso. Sí, y va a estar muy difícil. Y las trabas que tiene también del Club Santos al final tampoco es fácil, tal vez si... Sí, pero no, mira, en este momento Santos es lo de menos. Sí. O sea, Santos es el problema menor que tiene Santiago Muñoz. O sea, creo que el problema más grande fue haber apostado, y ahí sí, no sé quién fue el que cometió el error, si fue Santiago, si fue su familia, o si fueron sus representantes, que pensaron que Santiago podía jugar en la Premier. Sí. O no sé si haya involucrados patrocinadores, no sé quién haya sido el que metió la cuchara ahí y no investigó, y no se dio cuenta que no era viable ese fichaje. Porque ahorita podremos estar hablando de que Santiago Muñoz tal vez ya estaría registrado y a lo mejor ya estaría convocado para, para su primer partido con el Huesca el día de hoy. Exacto. ¿No? Y alguien le movió el piso ahí otra vez, porque algo que he notado con Santiago, y creo que lo dije hace como 3 episodios, es un chavo que no está centrado, no tiene los pies en la tierra, y por lo que veo el piso se lo mueven muy fácil, pero muy fácil. A él le dicen que puede jugar en la Juventus y el güey ya se está viendo jugando junto a Cristiano Ronaldo y ya está moviendo todo para que lo fiche la Juventus cuando a lo mejor ahí ni lo conoce, ¿no? El fichaje ideal ahí era con el Huesca. ¿Por qué? Porque iba a tener un entrenador mexicano que sabe utilizar jóvenes y que y con el que iba a tener la confianza. Ese era el fichaje, ya tendría que estar en Huesca. Le movieron el piso con el Newcastle y a lo mejor termina parado 1 año, nada más por ese berrinche. Aquí la ventaja pues es que al final es joven y ya quien a partir de diciembre ya puede igual volver a negociar gratis para irse con otro club. Sí, pero sí, hasta el otro año, o sea, básicamente va a jugar hasta los 20. El irse al final era ahora con Huesca sí estaba en ese momento como considerando pagar el fichaje, estaban esperando ahora sí el ingreso de dinero para tener para la ficha y comprárselo a Santos de una vez. Ahí sí Huesca sí no se iba a andar con tonterías de, pues a ver, si quieres cédemelo 1 año y ahí... Sí, o a lo mejor te lo pedía préstamo, pero pues con algo más realista, ¿no? O sea, con objetivos de partidos jugados, sabiendo que en el Huesca sí puede jugar. Sabiendo que ahí sí iba a tener una oportunidad en el primer equipo. O sea, ahí, eso sí, en Huesca sí iba a tener chances y pues al final no iba a ser en una liga cualquiera, una liga de ascenso de España para un chico de 18, 19 años. O sea, tener minutos de titular ahí, si la armas, es un buen currículum para cualquier juvenil en Europa. Entonces, yo creo que ahí la verdad sí fue una decisión incorrecta, como dices, quién sabe de quién fue. Digo, ahora, viéndolo desde otro punto de vista, el tema del pasaporte comunitario. Santiago Muñoz no tiene pasaporte comunitario. Si se va a Inglaterra a jugar, nunca va a conseguir el pasaporte comunitario. ¿Por qué? Sí, por el Brexit. Ahí ya no. Entonces, ¿qué le convendría a Santiago Muñoz y a todos los futbolistas mexicanos, sobre todo juveniles, irse a países donde conseguir el pasaporte comunitario sea relativamente sencillo? España es uno de esos países. En 2 años ya tienes el pasaporte comunitario. Bélgica también. Entonces, ese sería el camino para Santiago Muñoz. ¿De qué le sirve irse a Santiago Muñoz al Newcastle? Si no puede jugar. 2, si le dan el permiso y lo mandan a fuerzas básicas, ¿de qué le sirve?
No le sirve absolutamente de nada. Porque pongamos que a lo mejor Santiago la rompe y juega en el Newcastle, ¿no? Va. De pronto, un equipo de Alemania, de Italia, de España se interesan en él. Pero ¿qué crees? No es comunitario. Entonces, va a ocupar una plaza de extracomunitario. Entonces, tenemos que sacar otro jugador para que entre él. Pues mejor buscamos a otro que sí sea comunitario. Ahí ya hay una traba. Ahora, viéndolo por el lado negativo, ¿qué tal que Santiago no se adapta al fútbol inglés? No juega en el primer equipo, le cuesta mucho en las fuerzas básicas, no la arma en las fuerzas básicas, y de pronto pues, el Newcastle le dice, ¿sabes qué? Pues ya no entras en planes, tu contrato con nosotros ya se acabó, era de 2 años, y pues búscate otro equipo. En esos 2 años ya pudo haber conseguido en España el pasaporte comunitario. En Inglaterra se va y tiene que buscar otra vez equipo, siendo extracomunitario, teniendo muy pocos minutos. Entonces, se están equivocando feo, tanto Santiago como sus representantes. Insisto, no sé quiénes sean sus representantes, pero creo que cometieron un error al ir por Inglaterra y creo que lo vieron más por el tema negocio, más por el tema comercial, por el mame este de la película de Gol, que a mí se me hace una reverenda estupidez. O sea, ese mame iba a durar un día iba a durar ese mame y ya. ¿Por qué? Porque uno es una película y es una historia de ficción, o sea, ni siquiera está basado en hechos reales, o sea, era el simple mame. Y como lo puso una vez en Twitter, el personaje de la película se llama Santiago Muñez o Múnez, como le quieran decir. Sí, sí. En la vida real es Santiago Muñoz, ¿no? Esa diferencia de una sola letra puede hacer que el siguiente paso de Santiago Muñoz, en vez de que sea el Real Madrid como en la película, sea el Real Madrid de Nicaragua, ¿no? O sea, y para como estamos viendo las cosas, va que vuela para el Real Madrid de Nicaragua. Sí, yo al final yo digo que pues lo de Santi Muñoz también incluso hay que esperar hasta el último día, puede ser que... Ese día lo van a soltar y lo más seguro es que no termine en Newcastle, va a terminar en el Huesca o en un equipo o en el Círculo de Brujas. Sí, yo siento que al final lo de Newcastle lo intentaron porque, como dices, iba a ser un boom tanto económico como marketing, o sea, ganaban todos. Era más comercial que otra cosa. Ajá, y por eso lo intentaron, pero creo que Santi Muñoz ha de tener todavía, o podría tener unas bajo la manga, como el Huesca, no sé, algún club de la Liga de Bélgica, que es también donde lo han estado siguiendo muy, muy de cerca. Y al final, aunque sea una buena oferta la que reciba, como lo que hemos dicho, Santos lo va a soltar hasta el último momento, no lo van a soltar. Sí, lo van a se la van a hacer sufrida, eso sí es Sí, porque cierto. también he escuchado que muchos dicen, no, es que ahorita también los clubes europeos están tratando de ahorcar a Santos sabiendo que se puede quedar libre en un año. No, a los clubes europeos les vale madre si queda libre en un año, no queda libre en un año Santiago. O sea, aquí la realidad es que el ahorcado aquí es Santiago, porque el que se va a quedar sin jugar un año va a ser él. A Santos le da lo mismo. Santos no pagó un centavo en él. Santos no ha invertido una cantidad considerable en su formación. O sea, Santiago tiene 2 años en Santos, en el club. Entonces, Santos no lo ha formado. Santos no ha invertido en su formación. Básicamente, Santiago llegó a la sub-17 de Santos, inmediatamente se fue al Mundial Sub-17 con la selección, regresó, jugó un torneo en la Sub-20 y luego lo subieron al primer equipo. Entonces, así como que Santos esté perdiendo si se les va libre Santiago, la realidad es que no. O sea, a Santos básicamente lo que reciba es ganancia, porque no ha invertido mucho en Santiago, básicamente no ha invertido nada. Entonces, lo que reciba por Santiago y es ganancia, así reciba $500,000 de derechos de formación, ya es ganancia para ellos. O sea, Sí. a Santos, así, por mucho que diga, no, es que a Santos le conviene, porque no le conviene dejarle, Santos le da lo mismo. Tan es así que lo tiene congelado.
Si a Santos le interesara sacarle dinero a Muñoz, pues ahorita Santiago Muñoz estaría jugando con el primer equipo de Santos, lo estarían revalorizando. Sí. ¿Para qué? Pues para Para poderlo poder vender. venderlo a un Pero buen la precio. realidad es que les da lo mismo. Y puede ser Ya que, por dos cosas. Uno, porque no le vean un gran futuro como muchos le ven. O dos, por lo que te digo, lo que reciban ya es ganancia para ellos, porque no han invertido un centavo en él. No han invertido nada, más que en el sueldo. Pero pues el sueldo lo ha pagado con los entrenamientos, con los partidos que ha jugado, con las idas a la selección. Es más, con lo que recibió Santos por parte de la FIFA al tener a Santiago Muñoz en el Mundial Sub-17, con eso ya cubrieron los gastos de formación que podría haber gastado en él. sí, Entonces, sí. para Santos es, si me dan algo de dinero ahorita por él, qué bueno, porque ya gané. Y si no, no me importa. Me van a terminar dando pues, un pequeño porcentaje de formación, aunque yo no lo haya formado. Entonces, ya también gané. Aquí el que pierde al final todo. El que Y pierde por es eso Santiago. creo que también él está aferrado, también ya ni siquiera voltear a ver a Santos, Santiago, porque sabe que él es el que está apostando todo. Sabía también que esto era todo o nada, así como también puede perder mucho. Si se da alguno de sus fichajes, puede ganar mucho a futuro, y yo creo que eso es al final lo que es destacable, que a pesar de los constantes aprietos o que todo lo que le está pasando, no ha cedido en su iniciativa. Yo creo que al final, si terminamos en una novela en estos últimos 10 días de fichaje, donde él diga, pues ¿saben qué? Siempre sí caí ante lo que me dijo Santos de renovar un año para que me permitieran irme cedido a otro, yo diría, pues ahí sí hicieron tanto relajo para tanto drama para nada. Sí, que para lo mismo, para que pasara un caso como el de Alejandro Gómez con Atlas, de si te quieres ir tienes que renovar, JJ con Chivas. Entonces ahí sí sería, yo creo que lo peor que podría hacer Santiago Muñoz. Yo creo que para mí lo mejor, o para ahorita, es seguir en su plan de no voy a renovar y me voy a ir, ya sea ahorita con lo que caiga o en un año gratis, pero yo ya no voy a renovar, porque eso sería lo mejor para mí, porque si se queda aquí renovado, Santos lo va a bloquear un buen tiempo, o mínimo le van a meter un castigo. No, mira, si lo renuevan, o sea, si no se va a Europa y lo renuevan, lo van a empezar a meter a jugar. Porque sí, porque si no, Santiago Muñoz mete un escrito a la FIFA y lo liberan. Sí, pero lo van a mandar en una de esas a la sub-20. Sí, pero lo van a poner a jugar, aunque sea en la sub-20. Mínimo un castigo sí le van a poner. Sí, obviamente, le van a hacer la vida imposible. O sea, como tú dices, sería un gravísimo error aceptar eso de renovar. Aquí la realidad es que Santos no quiere tener ya a Santiago Muñoz. O sea, están peleados, no hay relación. Estar en Santos. Exactamente, entonces, eso de la renovación es más una justificación para todos los que decían que ya era un hecho que se iba al Newcastle y que ya se dieron cuenta que no era un hecho porque no puede jugar allá. Entonces, esas versiones son periodísticas. O sea, no hay una versión donde el club diga, le estamos ofreciendo, como cuando salió a decir que estaba separado del club porque no quería jugar con ellos, ¿no? Sí, o sea, sí. No hay una versión oficial. ¿Por qué? Porque eso de que es que le están ofreciendo renovar para dejarlo ir, esa versión es la misma desde antes de que se supiera todo. O sea, Santos le ha estado pidiendo que renueve y Santiago no ha querido. ¿Por qué ahorita cambiaría la decisión? O sea, esa versión... Y esa es la que todos los directivos y los jugadores que se quieren ir tienen la de siempre. Si quieren ir, tienen que renovar. O sea, exacto, o sea, no es algo nuevo. Simplemente, cuando se dieron cuenta que no podía jugar en Inglaterra, pues empezaron a desviar empezaron a desviar la información. ¿Por qué? Pues porque ningún periodista te va a aceptar que se equivocó, que inventó la nota, que inventó el hecho de que ya era oficial y que ya se iba y que sí podía jugar. No, o sea, no podía jugar. Aquí lo dije desde que salió el rumor, no puede jugar en Inglaterra. Y todos, no, sí puede, sí tiene los puntos.
Les demostré que no, y a los 3 días salió con que no tenía los puntos. No, bueno, no tiene los puntos, pero ay, es un pequeño trámite, es nada más con que les digan que ya fue seleccionado sub-17 y ya con eso puede jugar. No, no es así de simple. Ya la regla no es así. Ya no es así como que, mira, o sea, pa' pronto, los que deciden no son aficionados, no son gordos sentados en un sillón que dicen, mira qué bonita finta hizo, sí tiene potencial. No, son expertos, ¿no? Y no te van a dejar jugar en una liga que acaba de salirse de la Unión Europea, en donde quieren fortalecerse cada vez más, ¿no? En donde la economía es tan grande, es tan fuerte, que te pueden fichar a cualquier estrella del fútbol mundial, al que tú quieras, ¿no? En una economía en donde pueden fichar a los mejores del mundo, no te van a fichar un chavo que no junta los 15 puntos para jugar en la Premier League. No te lo van a fichar. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido por ningún lado. Es muy difícil que le den el permiso. Si se lo dan, se lo van a dar hasta el último día y ya como último recurso y porque sopló la Rosa de Guadalupe. Pero no va, o sea, ya, como se los dije, ya pasó una semana de que se dieron cuenta que no tenía los puntos necesarios. Una semana. Y no ha habido noticias. Si no ha habido noticias es porque no hay manera de que le den el permiso. Ese permiso, si era tan fácil como todos los periodistas decían aquí en México, ese permiso lo tenían que haber dado a más tardar el miércoles. Estamos en sábado. Para cuando salga este podcast va a ser domingo, ¿no? Y va a seguir sin darse el fichaje. Y va a pasar lunes, iba a pasar martes, iba a pasar miércoles, y se va a llegar el 31 de agosto, y no va a haber noticias del Newcastle, y van a seguir diciendo que es porque Santiago no quiere renovar y que el club es el que está. La verdad es que no puede jugar ahí. Ahorita, tanto Santiago como sus representantes y tal vez Santos están buscando otro equipo que lo quiera y que quiera pagar lo que Santos pide. Porque ya no tiene otra opción. El que está ahorcado y el que tiene la necesidad es Santiago. El que se equivocó fue Santiago. Así que ya no hay más para él. O sea, pues a ver qué pasa con Santiago, con Santiago, con los demás, con Teún, Eric Gutiérrez, Romo, que Eric Gutiérrez es otro caso. O sea, él está aferrado en jugar con el PSV. En el PSV no lo quieren. O sea, no lo quieren, que le dijeron, vete de vacaciones, regresa cuando quieras y ahí vemos, ¿no? O sea, no lo quieren en el PSV. Sí. Lo más seguro es que salga cedido. Y Eric Gutiérrez fue de los que hizo otro error, porque yo creo que si quería ganarse un lugar en el PSV, no tuvo que haber venido. No tomas vacaciones. O sea, sí. Terminas la Copa ahorita, regresas a Holanda, luego. Pero no me voy de vacaciones. O sea, es que aparte, es también de lo que yo he dicho del futbolista mexicano, ¿no? No eres considerado en el PSV, ¿no? Te dan la oportunidad de jugar Copa Oro para que tengas minutos, para que te revalorices, ¿no? Va, terminaste lesionado la temporada con el PSV, te veniste a México a rehabilitar. O sea, ya tuviste tus vacaciones acá en México. Termina la Copa Oro y pides más vacaciones. Llegas 1 o 2 semanas después a Holanda. O sea, güey, ¿dónde está tu compromiso con el equipo en el que quieres tener la revancha? Termina Copa Oro y te vas luego a Holanda. Pasas la cuarentena que tienes que pasar, te reportas con el club y le demuestras al entrenador que quieres ganarte un lugar en el equipo. No, me voy de vacaciones y me tomo otra semana de vacaciones, además de las vacaciones que ya me tomé porque me lesioné y de las vacaciones que ya tuve los 6 meses el año que estuve lesionado en el PSV. O sea, ahí también Eric Gutiérrez se equivoca por completo. O sea, no puede ser. ¿Cómo quieres ganarte un lugar si prefieres estar de vacaciones que irte a entrenar y a demostrar? O sea, no va a jugar en el PSV, está borrado el PSV. Con esas decisiones y esas actitudes, no cabe en el PSV. El PSV no sabe cómo deshacerse de él, esa es la realidad. Y lo peor del caso es que Eric Gutiérrez es un futbolista que no tiene cartel en Europa,
que a lo mejor sí preguntan muchos equipos por él, pero a préstamo. Y el PSV se quiere deshacer de él. Ya, venta, sí. Es otro jugador que el último día de mercado es cuando va a haber noticias. Antes no va a haber, porque nadie lo quiere en realidad. O sea, es triste, pero es la realidad. Sí, la verdad lo de Eric Gutiérrez es como yo digo, si te quieres ganar un lugar al final, yo en su momento dije, bueno, igual y no está yendo a la pretemporada porque él también ya sabe que no va a tener minutos o ya le notificaron que se tiene que ir, ¿no? Que le van a buscar acomodo en otro club y de repente llega de la pretemporada y sale y dice, no, perdón, llega de sus vacaciones y dice, no, pues la verdad yo me quiero quedar en PSV para luchar por un lugar. Y pues yo lo que pienso es de, si te querías quedar, perdón, en el equipo, buscar un lugar, llegas a la pretemporada, no te vas a pelear una Copa Oro que no sirve de nada para las vitrinas, ya no te da pase Y a las donde sí jugó, confederaciones. pero tampoco es que haya dado un torneazo, ¿eh? Sí, o sea, pudo haber llegado, el PSV tuvo una decena de partidos amistosos, empezó desde principios de julio los juegos amistosos, tuvo, a ver, 4 partidos amistosos, 3 de previa de Champions, 5 de previa de Champions, según esto, con lo de, también tuvo lo de la Supercopa, el inicio de la Eredivisie, entonces, al final yo digo, partidos hubo, de julio para acá, se enfrentaron en previa de Champions a equipos como el Galatasaray, al Midtjylland de Dinamarca, creo que es ese Sí, equipo. de Dinamarca. Y ahora contra el Benfica tuvieron varios partidos amistosos para preparar la previa de Champions, tuvieron ahí la Supercopa contra el Ajax, entonces si en realidad querías pelear por un puesto en el equipo, llegas o sea, no te vas a selección, yo entiendo que la Copa ahora fue en junio, está bien, vete a ese torneo, pero terminando reportas con el club, como muchos lo Como hicieron. Edson Álvarez. Sí, Edson Álvarez no se tomó vacaciones, en cuanto pudo, regresó a Ajax, cumplió la cuarentena que se le pidió, y ahí está, o sea, ahí se ve el Pero, compromiso. ¿cuál es la diferencia aquí? Es el club. Para el Ajax, Edson sí es importante. Para el PSV, Eric Gutiérrez no existe. Entonces, por eso le dijeron, ¿quieres De hecho, vacaciones? yo me Lo acuerdo que que cuando quieras. se lesiona Eric Gutiérrez, sale durante la semana de la lesión, que ya estaba aquí en México porque se iba a tratar aquí en México, y a los pocos días sale en el estadio de Hidalgo, de Pachuca. O sea, yo digo, al final el compromiso, ¿no? Los jugadores que se quieren ganar un puesto, por más que el club te dé, sí, vete a donde tú quieras, vete a jugar a donde tú quieras, están ahí peleando, o sea, llegan a la pretemporada mucho antes que los Digo, otros jugadores. es muy difícil que en Cancún te ganes el lugar, la posición de titular en tu club. O sea, es Sí, muy difícil que yendo al estadio a Pachuca te recuperes más rápido de una lesión. O sea, es compromiso, un tema de compromiso. Para los clubes europeos es importante eso. Como tú dices, el club europeo te puede decir, tómate las vacaciones que tú quieras, pero pues también están midiendo qué tanto compromiso tienes con el club. Si tú le dices, ok, bueno, me voy 2 semanas más, el club dice, ay, no quiere jugar con nosotros, sabes que aquí ya no tienes cabida. En cambio, si tú le dices, no me tomo, ve el caso de Pedri, ve a Pedri con el Barcelona, no ha tenido descanso. El Barcelona le dijo, vete de vacaciones 3 semanas, vete de vacaciones, aquí tienes el puesto ganado, o sea, aquí tienes un lugar, vete de vacaciones. ¿Qué dijo Pedri? No me voy. Quiero jugar desde la jornada 1. Eso es compromiso, eso es querer hacer algo con tu carrera. Lo de Eric Gutiérrez a sus 25, 26 años ya es comodidad. O sea, ya es comodidad. Ya le da lo mismo. O sea, sí, la verdad es que, y lo de Eric Gutiérrez, por el precio que le está tasando PSV, que quiere al menos 6 millones, que fue lo que costó, está muy difícil que encuentre va a terminar en acomodo. Tigres o en Monterrey.
Sí, o sea, él no quiere llegar a Liga MX y MLS, que es donde tienen las ofertas, Sí, no quiere, pero no le va a quedar de otra. sí, no le va a quedar de otra. Igual quedan 10 días para ver si hay algún club aventado o el PSV de plano B y acepta una sesión, que es lo que quieren los otros clubes, para ver si tiene acomodo. Si no, al final pues lo vamos a ver de mientras calentando banca en el PSV, porque si algo es cierto es que el entrenador, Roger Schmidt, no lo tiene tomado en cuenta, entonces la va a tener difícil Eric en el PSV. El otro que es el que parece que se enfrió, pues es Luis Romo al final. Eso ya lo veo. Ya es muy complicado. La mejor oferta que había recibido pues era lo del Getafe de la sesión con compra, creo que Obligatoria. 7 o 10 millones que rechazó el Cruz Azul, y yo creo que esa era la mejor oferta al final que iban a recibir. Sí, y ya se rompió esa con el Getafe, porque ahí el Getafe contrató un mediocampista, entonces ya. Y Celta al final, pues como ellos han dicho, no tenemos tanto dinero para traer a un jugador a esa cantidad. No, entonces, y no tienen, a lo mejor tienen el dinero, pero no tienen plazas de comunitarios. Sí, es por eso que no se ha ido Orbelín. Sería hasta diciembre al final, y pues Orbelín es el que va a llegar a ocupar esa plaza. Exactamente, entonces tendrían que liberar otra. En el Betis, que también había rumor, pues aquí lo dijimos, o sea, Betis lo contrata solamente si se va Guido, pero pues Guido no se va a ir a un equipo, sí, jugando torneos europeos, no se va a ir a un equipo que no pelea nada, ¿no? Como el Arsenal. Entonces, no se iba a ir, aquí lo dijimos, no se va a ir, o sea, el Betis no es opción para ningún mexicano porque el Betis no tiene dinero ahorita. Sí, está esperando una venta que es muy difícil que se concrete. Ahora, yo creo que lo de Romo y Cruz Azul, si sobre todo querían sacarle algo de dinero, era aceptar la cesión del Getafe, que al final no era una opción de compra barata, era mínimo lo que se hablaba, 7 a 10 millones de euros, lo que se estaba concretando, era aceptar eso, porque si Luis Romo se pone en su plan de yo me quiero ir a Europa y tampoco voy a empezar a renovar, como el caso de Orbelín, ahí va a ser otra millonada que se le puede ir a Cruz Azul el próximo mercado de fichajes. Y digo, ahí ya es problema, ahí sí ya es problema de Cruz Azul, porque Romo sí tiene contrato y Romo no va a renovar, o sea, él tampoco va a renovar, o sea, si su objetivo es irse a Europa, no va a renovar, ¿no? Entonces, para Cruz Azul, ¿qué tenía que haber hecho? Aceptar esa oferta y negociar un porcentaje de una futura venta, ¿no? Que por la edad de Romo es difícil que haya una futura venta a buen precio, pero no es imposible. O sea, si muestra un buen nivel, se puede ir a otro mejor club y Cruz Azul podría obtener ahí un poquito más de dinero que a lo mejor lo acercara al precio al que lo quería vender ahorita, ¿no? Pero aferrarse a lo vendo y ya, y ni nada de porcentaje, es un error. Es un error de una directiva que no es nueva, o sea, es nueva en el club, pero no es nueva en el fútbol mexicano. Álvaro Dávila tiene años y años y años en el fútbol mexicano. Y ese es el gran problema, que es un buen directivo, o sea, que a final de cuentas ya le dio un título a Cruz Azul, o sea, como haya sido, ya le dio un título a Cruz Azul, pero es un directivo que viene de una vieja escuela, ¿no? De una vieja escuela acostumbrada a pagar un sobreprecio en México, a que los clubes te paguen cantidades estúpidas por jugadores que no lo valen, a sobrevender al final. Sí, a no vender al extranjero, con un pensamiento de que si no viene el Real Madrid por ti, ¿para qué te vas? O sea, es un directivo que ya en Cruz Azul, para empezar, ya no hay director deportivo, el director deportivo es él. Entonces ahí se complica todo. ¿Por qué? Porque él tiene ese pensamiento viejo de a mí que me den lo que pido o no te vas, ¿no? Y ya no es así. El mercado actual y el mercado regulado por la FIFA ya no es así. Tendría que actualizarse él en eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como tú dices, ahí sí el que pierde es el club, porque el club ya invirtió 10 millones por él, o 7, o 6, lo que hayan invertido. Y aquí, por ejemplo, la otra desventaja de Cruz Azul,
No es como Santos al decir, si no quieres renovar, no vas a jugar, te mando a la Así sub-20 no. y supla algo más. Aquí son las estrellas del club o los jugadores con más talento, como por ejemplo Orbelín Pineda, que todos pedían que se fuera a la banca, y Orbelín, pues quieras o no, cuando se pone a jugar te marca diferencia, ¿no? Güey, la primera jornada de Cruz Azul contra Mazatlán, Cruz Azul era una vergüenza. No tenía Romo, no tenía Alvarado, no tenía Orbelín, no tenía Corona, no tenía Yotún, no tenía Cabecita Rodríguez. Y ese Cruz Azul no estaba ni para Liga de Ascenso. O sea, no estaba para la Liga Premier. Era Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Sí, sí, Llega sí. Orbelín y empiezan a ganar, empiezan a meter goles. O sea, no puedes pedir que te congelen a tus estrellas. Es muy estúpido, es darte un No, y disparo en el pie. aparte, el club no puede congelar a sus estrellas a menos que, digamos, por ejemplo, tuviera una buena economía y decir, bueno, tú no me quieres renovar, no importa, voy por otro y pongo a jugarlo y tú te vas a la banca. Aquí no hay ni siquiera dinero para hacer eso y pues al final son de tus mejores jugadores, no es como que, por ejemplo, este Rodrigo Huescas, creo que es el que acaba de debutar, diga, yo ya no voy a renovar, y pues dices, bueno, a ti pues sí te puedo mandar a la banca, tengo a Santi Jiménez, tengo... Güey, eres tan malo que te puedes ir a otro club, o sea, Sí, sí, güey. sí, exacto. Tú hiciste el penal, tú Es ya que vete, mira, por deja favor. tú lo del penal. O sea, a mí lo que me molesta de los chavos esos que están debutando, a los canteranos que le están dando la oportunidad, más allá de que se equivoquen como ese error del penal, eso mira, es un error de novatos, le puede pasar a cualquiera, o sea, eso yo no se lo critico. Yo lo que le critico es que siendo extremo, siendo atacante, lo metan para tratar de atacar y no se atreva a desbordar, no se atreva a tirar, no se atreva a meter un centro, no se atreva a nada. O sea, que balón que le den, balón que toque para atrás. Eso es lo que a mí me revienta el hígado de un juvenil. De cualquier club, no solo del Cruz Azul, de cualquiera y del nombre que me digan. Me revienta el hígado que les den la oportunidad y que no la aprovechen, que prefieran, que prefieran irse a la cómoda de, bueno, no me arriesgo y mejor doy el pase para atrás para que mi entrenador esté contento porque no perdí el balón. O sea, eso a mí me revienta el hígado eso, que no se atrevan, que les dé miedo equivocarse en un centro. Eso es lo que yo no, yo esos futbolistas no los quiero en primera división. Para mí no sirven. Si un futbolista que le da miedo a arriesgarse es un futbolista que no sirve. O sea, las grandes estrellas mundiales, y ya, quitémonos a las grandes estrellas mundiales. Los futbolistas que destacan a nivel local o europeo son los que se atreven. No hay un solo futbolista que destaque en el mundo que no se atreva. Y para mí un futbolista que tiene 18, 19 años que no se atreve, es un futbolista que no sirve. Simplemente no sirve. O sea, si a los 18 años no se atreve, ¿tú crees que se va a atrever a los 25? ¿A los 23? No se va a atrever nunca. Sí, sí, exacto. La, pues la verdad, estos jóvenes, al menos los de Cruz Azul, sí están muy, no sé, no me ha gustado cómo ha jugado, pero pues a ver cómo les va. La verdad es que, como dices, también salir de su zona de confort, si no, pues nunca van a crecer también. Si ellos están a la de, ya debuté, tengo un partido en primera y pues ya, ya tengo un nombre, porque muchos piensan que por jugar un partido en primera también Sí, sí, sí. ya es todo, ya llegaron a su máximo, pues tampoco van a crecer. Pues a ver qué se da con estos fichajes. Recordemos, faltan 10 días para el cierre de mercado. Podría haber alguna sorpresa, esperemos que sí, o si no, pues ya estos serían todos los mexicanos. Igual hablaremos sobre la selección mexicana, que traemos información pues desde las entrañas, ¿no?, de la selección. Se prepara un llamado para selección sub-20, selecciones juveniles. Va a haber una gira en la próxima fecha FIFA. Y una de las sorpresas que estaría haciendo convocarse es Jonathan Gómez, el lateral izquierdo que juega ahorita para el Louisville City de la segunda división de Estados Unidos, y que pues él tiene un contrato con la Real Sociedad B, el equipo que está en la Liga de Ascenso de España, para unirse a partir del 1 de septiembre, o sea, cuando termine el mercado de fichajes,
No, para pero los ¿sabes que qué? Llegaría hasta enero. hasta enero. Sí, porque él cumple 18 años el 1 de septiembre y el mercado cierra el 31. Sí, pero yo digo que ya harían oficial ese fichaje, porque si Ah, bueno, ahorita ahí sí, vas, eso sí podría ser. Y eso de que llegue a la Real Sociedad B, se me hace que se va a la C, a la Real Sociedad C. pues a ver qué tal, también hay que Sería una esperar. grandísima noticia que de una tercera división de Estados Unidos se vaya a una segunda división de España. O sea, sería un salto de calidad Sí, enorme. un Y si salto juega muy ahí, grande. digo, a selección mayor. Y es por ello que es importante esta convocatoria. Al final también hay que esperar en qué términos, porque lo único que se supo en ese momento, Luis Vil solo dijo, firmó de hecho, con la Real Sociedad, ni siquiera dijeron, firmó con la B o con la C, firmó es más, ni siquiera dijo con la Real Sociedad, firmó con un club de España, de ahí se filtró que fue con la Real Sociedad, pero el fichaje se haría hasta que cumpla los 18 años el 1 de septiembre, o sea, se haría oficial el anuncio. Lo de Jonathan, pues ha jugado para México sub-16, Estados Unidos sub-16, sub-17, México sub-20 ya estuvo ahí en unos partidos amistosos y también estuvo convocado con la selección mayor de Estados Unidos, pero no llegó a debutar. Ahorita lo que busca pues México es que pues quede amarrado para la selección mexicana y pues por ello buscarían la convocatoria sub-20. El otro que también va a ser llamado a selección y selección mayor pues es Johan Vázquez, que de acuerdo pues a diversos medios también el Tata Martino lo tiene considerado para la próxima fecha FIFA en selección mayor, que yo Sí, creo pero que eso tampoco es una sorpresa. O sea, Johan Vázquez ya era sí, seleccionado mayor. O sea, tampoco es como que ya se fue a Italia y ya lo llamaron. No, ni es exclusiva ni nada. O sea, Johan ya había sido de hecho considerado por él el Tata. ya tiene 2 partidos en selección ¿Cuál, mayor cuál es la sorpresa ahí? ¿O cuál es la exclusiva? O sea, eso ya todos lo digo sabíamos. que la sorpresa aquí es que vuelve a selección mayor después de casi 2 años, porque él debutó en octubre del 2019 en los partidos amistosos donde nos enfrentamos a Trinidad antes de la National League y desde entonces Sí, estuvo pero había estado en el proceso olímpico. O sea, por eso no había ido a la mayor, igual que Montes. Bueno, sí, pero Montes sí, por porque él ejemplo, estaba en el otro proceso, pero. de procesos olímpicos solo se perdió partidos amistosos contra Gales, Costa Rica, la final de la National League, los partidos amistosos contra Honduras, Nigeria y de ahí pues fueron los de la Copa Oro, Pues pero por pues eso sí es se perdió. todo, todo lo que ha jugado la selección en los últimos, No, pues en pandemia. se perdió el partido contra Holanda, Argelia, Corea Por del Sur, eso, Japón, Islandia. Ahí no fue convocado y no había partidos de selección ni proceso sub-23. De ahí en fuera, pues aquí es donde Transfermarkt, por ejemplo, te dice, no fue convocado con mayor porque estuvo con sub-23, pero se perdió esos 6 juegos. Yo creo que aquí la noticia es que al final pues vuelve a estar con selección, sea que haya estado con sub-23 o con selecciones juveniles, es que pues al final vuelve. Y es algo que todos pedíamos a gritos y que era necesario. exacto, O sea, esa es la noticia, que al final no van a salir con lo mismo de que van a llamar a los mismos centrales de siempre y que pues al final ver que Johan Vázquez sí está considerado por el Tata Martino, porque también sabemos que el Tata Martino luego se monta en las suyas y no convoca a los jugadores que pasan o deberían merecer un llamado. Ve el caso del Chicharito, que por más que nos quedamos sin delanteros, volteó a verlo. Los juegos amistosos serían el 2 de septiembre contra Jamaica no, ese es y eliminatorio. eliminatoria mundialista el 2 de septiembre contra Jamaica y el 5 de septiembre contra Costa Rica. El otro sería el 8 de septiembre contra Panamá. O sea, serían 3 juegos y pues son juegos muy importantes porque ya es el inicio de la eliminatoria mundialista, el hexagonal final y pues aquí se va a decidir si México va a Qatar o no. Entonces, pues al final esto es bueno, lo de Johan, no sé qué
otro defensa podría ser llamado, y espero que pues ya llegue con algún debut o minutos en Primera División de Italia, que pues el Genoa se enfrenta se enfrentó este sábado al Inter de Milán, ahí no jugó, y el próximo juego en donde sí podría tener minutos sería contra el Napoli del Chucky Lozano el 29 de agosto, justo antes de partir con selección mexicana. A ver, aquí pues la ausencia también es que también sé que en las convocatorias sub-20 y las juveniles, que pese a que va a haber extranjeros, no va a haber jugadores europeos juveniles. Eso sí es claro, y yo creo que esa también sería la noticia destacable, porque seguimos en lo mismo. Van a hacer giras en el extranjero, pero los únicos jugadores que serían llamados serían mexicoamericanos, y los juveniles, Alex Padilla, los del Teun Will, que los Williman, el Marcelo Flores, pues quedan descartados como cada convocatoria, que eso es lo que aquí deberíamos de checar, que no siguen sin voltear a ver a los jugadores que están en Europa. Sí, digo, están muy enfocados en los mexicoamericanos y creo que el enfoque está equivocado. O sea, sí. Más allá de que en el caso de Marcelo, que a lo mejor es porque el Arsenal no le da permiso de viajar, a lo mejor puede ser entendible, que pues, yo no lo entendería tanto porque pues, está en la sub-18 del Arsenal, o sea, también... ¿Y por qué es fecha FIFA al final? Por eso, ¿no? Y deja eso. Lo que hace Arsenal es ahí, no, pues yo te recomiendo que no viajes, que hables con la selección para que no te convoquen, que se le aplicaron con Canadá cuando Canadá lo convocó a la mayor. Sí, pero bueno, ahí también sabía Marcelo que si ya no iba a poder jugar con México. Sí, claro, pero al final es lo mismo. El Arsenal, cada que lo han convocado últimamente, le ha dicho, yo te recomiendo, porque pues como son la mayoría en fechas FIFA, ahí sí tiene que asistir. Sí. Bueno, pero mira, club no se puede negar. Siendo fecha FIFA, Arsenal, es que el tema es que es fecha FIFA, pero no hay partidos oficiales para la sub-20, ¿no? Entonces, por ese lado, Arsenal sí podría decir, mejor no vayas, quédate con nosotros. Pero ya también, o sea, Marcelo está en la sub-18 del Arsenal. O sea, no está en el sub-23 como decían que, ya va a estar en la sub-23 y ya un pasito. No, está en la sub-18. O sea, y ahí sí también el Arsenal, güey, no te pongas tus moños, ¿no? Ahora, yo dudo mucho, neta, y ahí sí, yo dudo mucho que el Arsenal le diga, no vayas. Yo digo que sí. Ya de que no. Yo digo que sí. Mira, lo de Marcelo con Canadá, como dices, de que él sabía que se iba a cerrar las puertas con México en ese momento. Marcelo no... Sí, ahí sí. Lo que Canadá le estaba ofreciendo, y se sabía de adentro, era que Canadá le decía, si no quieres jugar, no vengas como tal, no te metemos en la convocatoria, simplemente realiza el viaje, ven como sparring y conoce las instalaciones, porque lo que Canadá estaba buscando no es llamarlo de manera obligada, porque eso pudieron haber hecho incluso en la Copa Oro. ¿Sabes qué? Estás en la convocatoria, es fecha no, sí, FIFA, pero es que el tema ahorita es que si viene con México no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque es un amistoso, no se amarra con nadie, o sea, da lo mismo. Pero te digo, o sea, lo que es que Marcelo al final, el Arsenal, ¿qué es lo que le conviene ahorita al final? Simplemente Marcelo es un jugador que en estos últimos meses se lesiona mucho, se está lesionando, es frágil al final, hay restricciones con los juveniles allá en Inglaterra, y simplemente lo que Arsenal quiere es no arriesgarlo. ¿Por qué? Porque Arsenal le acaba de dar un fichaje de un contrato de jugador profesional en el semestre pasado, y pues obviamente como te digo, no les conviene decir, vas a una gira donde no se disputa nada, no vas a ir a jugar Mundial Sub-20, Mundial eliminatorias para esos mundiales, selección mayor, simplemente vas a partidos amistosos a ver para que te chequen. Mejor no vayas, ahí te vas a lesionar y pues aquí te vamos a perder. No nos conviene a nosotros como club que vayas a por ese lado, sí te lo entiendo.
¿no? O sea, el Arsenal, por ese lado, a lo mejor sí estaría tratando de protegerlo por el tema de las lesiones. Pero pues yo creo que es lo que está sucediendo al por final. eso, pero también volvemos al mismo tema del compromiso, ¿no? También Marcelo tendría que decir, oye, pues ya me quedé mucho tiempo contigo, o sea, ya te hice mucho caso y sigo en la sub-18. Dijiste que iba a estar en la sub-23 y estoy en la sub-18. ¿Sabes qué? Dame chance de ir a hablar con mis entrenadores en la selección por todo el tema que hay con Canadá, por todo el tema que hay incluso con Inglaterra, por todo este tema. O sea, ya a Marcelo ya le está generando problemas el no venir a la selección, por lo que sea, que porque el Arsenal no lo deja, que porque las restricciones, que por lo que sea, ya le está provocando problemas en selección, también causados porque su papá ha salido a hablar a la prensa a decir que en México no lo consideran, que en México no lo convocan, que en México no sé qué. O sea, ya el entorno con Marcelo no es un entorno en el que tú puedas decir, ay, bueno, no pasa nada si no voy esta vez. O sea, ya no está así. O sea, tal vez el entorno sería así si su papá no hubiera salido a decir que México no lo considera. O sea, a meter presión, ¿no? O sea, si ahorita cae la oportunidad de llamarlo a la sub-20 porque ya va a haber giras, porque ya hay otra vez, ya se reactivaron las fuerzas básicas, no solo en México, en todo el mundo, y ahora le dices, no, es que el club no me deja, entonces espérate. Entonces, si el club es el que no te está dejando ir, pues ¿por qué tu papá sale a decir que nosotros no te consideramos? ¿No? Es por eso que yo te digo, tiene que venir y arreglar todo eso, pero él. O sea, ya no su papá, no, o sea, él lo tiene que arreglar con los entrenadores y tiene que venir y decir, sí quiero estar con ustedes, mi compromiso está aquí, pero ahorita el Arsenal por esto no me deja, bla, 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 y ya. O sea, en realidad, tampoco es que se pierda mucho en el torneo con el Arsenal, es la sub-18 del Arsenal. O sea, no está disputando un torneo profesional, no está en el primer equipo, no pierde nada. No pierde nada ni con el Arsenal. También hay que ver qué pasa en selección, porque pues al final México, aquí lo que me mueve, yo te diría, si fuera el caso en específico de Marcelo Flores, digo, bueno, ahí sí hay algo pues ya personal, pero lo cierto es que no hay jugadores de Europa convocados, de un Wilke que ya había sido seleccionado en su momento. Sí, pero de un Wilke tiene 2 años sin jugar. Bueno, sí, 1 año y medio sin jugar. Pero o sea, no lo van a llamar. No tiene equipo, ¿y qué es lo que hace la selección? Con muchos jugadores que no tienen equipo, lo siguen llamando. Es como el caso de Paolo Irizar, que tenía mucho tiempo sin jugar. Ay, bueno, pero ese es consentidote, o sea, ese es negociazo. Exacto. Entonces, con más razón, te digo, algo está pasando ahí porque a Alex Padilla no lo han llamado. Bueno, es que ese tema ya lo hemos hablado. No tienen scouts en Europa, no los tienen. Solamente tienen scouts en Estados Unidos. Y es a lo que iba. Se están equivocando en el enfoque. Por formación, tienen muchísima mejor formación y mayor oportunidad de crecer los que están en Europa. Los Williman, los Villaseca, incluso Teún, como tú dices, no tiene equipo, pero podrían llamarlo, pues por lo menos para que tenga contacto con el balón, para que juegue, ¿no? Los Padilla, los Iñaki Rosas, o sea, todos estos chavos que tienen una formación europea tienen un poquito más de oportunidad que los mexicoamericanos. ¿Por qué? Porque sí están saliendo muchos gringos a Europa, pero ninguno es mexicoamericano. ¿Por qué? Porque no tienen a los mismos representantes, porque no tienen porque los clubes no les dan las mismas oportunidades para salir. ¿Por qué? Por esta competencia que hay con México. Aquí lo hemos dicho, en un mundo global como en el que estamos y en un fútbol como en el que estamos actualmente, no podemos reforzar a otras selecciones. Si las podemos debilitar, hay que hacerlo. No importa que no sean de CONCACAF, no importa que no nos enfrentemos con ellos ahorita. ¿Qué pasa? Imagínate, si tú no tienes ese pensamiento de decir, yo no te voy a fortalecer a tu selección y te voy a debilitar, y en lugar de eso tengo el pensamiento de, me da lo mismo, no son tan buenos ahorita. ¿Qué pasa si en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá te toca en la siguiente ronda contra Suiza, ¿no?
Y en Suiza están jugando los dos mexicanos que tú no quisiste llamar. Y esos dos mexicanos son claves para que Suiza elimine a México en el Mundial de Estados Unidos. O por lo menos son titulares. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí cambia mucho. ¿No? Ahora ¿qué pasa si de pronto te enfrentas a República Checa y Daniel Villaseca entra de cambio, te mete un pase de gol y eliminan a México en un Mundial, en unos Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa? Al final de cuentas, tenías todo para quedarte con ese jugador y por no tener scouts en Europa, por nada más llevarte por lo que te dicen terceros que no saben de fútbol o que ni siquiera están interesados en aportar para la selección mexicana, dices, no es tan bueno, ¿no? Te enfrentas a un argentino incluso que podría con Luca Romero. A Luca. Y no solo a Luca, al otro Luca, el Martínez Dupuy, porque también ese es otro que no figura en las convocatorias que vienen. Bueno, él sí está difícil porque él ya está en el primer equipo y ellos siguen en torneo. O sea, la Liga Argentina no para en fecha FIFA. Son fecha FIFA. Y sí, pero es una misión. O sea, no. Si a Luca lo llamaron para la selección mayor, sí viene. Pero si lo llamas para la sub-20, güey, Luca ya tiene 20 años. ¿Para qué lo llamas a la sub-20? Su proceso ya es el olímpico, y el olímpico es el preolímpico es hasta dentro de 2 años. Las olimpiadas son hasta dentro de 3. Entonces ahorita, Luca Martínez Dupuy es selección mayor o nada. ¿Por qué? Porque ya no te da para la sub-20, ya tiene 20 años, ya no está en el proceso sub-20, él ya tiene que ser en la mayor. Y es por eso que te digo, incluso hasta Luca Martínez, porque selección mayor va a estar muy difícil. Espérate. En el Mundial del 2026, ¿no? De pronto te toca en la fase de grupos la selección de Noruega, ¿no? Y a lo mejor Noruega de pronto te gana con un gol de Haaland, pero a pase de un tal Andreas Heredia, ¿no? Que ahorita es seleccionado sub-15 y que para el Mundial 2026, que van a ser en 5 años, pues ya tiene 20 y a lo mejor ya es seleccionado mayor de Noruega, ¿no? O sea, el hecho de que, es que están muy chicos y se va a repetir lo mismo que con Luca Romero. O sea, que cuando ya los quieran convocar, ya al final. Ya están en otra selección. Ya están en otra selección y de ahí ya salen a decir no. Hoy Luca Romero está convocado con el primer equipo de la Lazio para iniciar la Serie A, ¿no? Marcelo Flores está en la sub-18 del Arsenal. Teo Wilke no tiene equipo. Y son jugadores a los que no han tomado en cuenta por años. O sea, no han aprendido del equipo y había actividad. Él no fue considerado para ir hacia Mundial sub-20, el último, el del subcampeonato. O sea, exacto. Ni siquiera para el proceso. O sea, Luca Romero es el ejemplo claro de lo mal que se hicieron las cosas en el pasado y de lo terrible que se están haciendo las cosas en el presente. Porque eso de, no, es que estamos enfocados en los mexicoamericanos. Perdón, ellos juegan en la MLS, juegan en la USL, juegan en academias, juegan en universidades. O sea, ¿cómo puedes anteponer ese tipo de formación a jugadores que se están formando en Europa? En Noruega, en Dinamarca, en Suiza. Incluso ni siquiera está el que no vean a los mexicoamericanos. Hay alguno que sí tiene talento y sí vale la pena. Pero en realidad lo que yo digo, no es solo estamos enfocados a cierta parte. Sí, ese es el tema. Cuando su trabajo, en realidad, o sea, por ejemplo, si nosotros que tenemos en realidad trabajos, esto lo hacemos en nuestros ratos libres como por hobby, tenemos chance de ver en su mayoría a todos los jugadores, o nos hacemos el tiempo, ellos que su trabajo en general es ver a ese tipo de jugadores, debería estar enfocado o abierto a todos los jugadores que serían elegibles, ¿no? O sea, no solo decir, ¿sabes qué? Yo me enfoco en esta zona porque solo puedo en esta, o esta es la competencia directa. No, tu trabajo en realidad, como te lo demandan, es ver quién tiene aptitudes o quién podría ser elegible para México y ver si pueden encontrarle un hueco para tener la actividad en sub-20, sub-17. Sí, es que, por ejemplo, yo no estoy pidiendo que llamen jugadores que a lo mejor están en una quinta división, ¿no?
O sea, yo te estoy pidiendo que llamen jugadores que son seleccionados en otros países. O sea, y que si son seleccionados es por algo. Que les hemos dado, merecen una oportunidad de ser probados. Sí, ahora. Diciendo, ¿sabes qué? Ya amárralos, o sea, ya convócalos a selección mayor, ¿no? Por ejemplo, lo de Andrés, él viene de ser el mejor jugador en su categoría sub-15, ya con 15 años fue promovido al equipo sub-17 y Noruega lo acaba de llamar a la sub-15. Yo no digo, oye, ya ciérralo y llámalo a la sub-20, a la selección mayor. Simplemente también darle la oportunidad como a otros jóvenes, porque sí, pues, también... digo, porque también cuando publicamos lo de Andreas, muchos comentarios, es que la sub-15, es que es la selección de Noruega, ni son tan buenos, a ver, la selección de Noruega te ha creado jugadores como Haaland. ¿Qué jugador del nivel de Haaland te ha generado la selección mexicana? Dime uno igual que Haaland en México. No hay, ¿no? Es que los de la República Checa ni son tan buenos. Bueno, te han generado un balón de oro como Pavel Nedved. ¿Cuántos balones de oro te ha generado México? Ninguno. Incluso es solo verlo por proyección. Estando allá es más fácil que crezcan que estando aquí en México. Sí, exacto. Son jugadores eso es lo que voy. Tienen pasaporte europeo, están en ligas europeas y se pueden acomodar mucho más fácil en Europa y crecer. Sí. Y mira, deja tú eso. El hecho de que una selección te convoque es porque tienes algo, es porque te han visto algo, ¿no? Que seas el capitán de esa selección, pues quiere decir que eres importante y que tienes un potencial y que te están viendo a futuro. O sea, que si eres un jugador para crecer, ¿no? El caso de Andreas. Andreas juega para un equipo de tercera división, ¿no? El primer equipo es de tercera división. Y aún así es seleccionado. ¿Por qué? Porque el proceso selectivo en países europeos es completamente distinto al que hay en México. En México solamente hay un universo de jugadores que son clubes de primera división y sus filiales, bueno, sus fuerzas básicas. En Europa no. En Europa cada selección tiene una red de scouts enorme que los manda a cada una de las federaciones que hay, porque allá se dividen en federaciones. Está la federación de Oslo, la federación de Copenhague, la federación de no sé qué, la federación de no sé cuánto. O sea, entonces mandan scouts a cada una de esas ligas y van haciendo selectivos. Y de esos selectivos van haciendo un filtro y el filtro cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llegan a la selección de Noruega, o bueno, a la selección de ese país, que es el caso de Andreas. Tú ves a los seleccionados sub-15 de Noruega y la mayoría son de equipos de primera división. Y Andreas, que está en tercera división. Bueno, por algo será. Se lo ha ganado, lo ha demostrado en el campo, lo ha demostrado en entrenamientos, lo ha demostrado en pruebas, en campamentos, en lo que tú me digas. Aquí en México, si perteneces a Pachuca, ya tienes un 80% de posibilidades de jugar en una selección. Si perteneces a Chivas, ya tienes un 90% de posibilidades de jugar en selección, aunque no tengas nivel para jugar en una selección. Y si juegas en Europa, tienes que tener minutos en primera división, ser titular, indiscutible para que te volteen a ver. Exacto, si juegas es ilógico. Las fuerzas básicas del Athletic de Bilbao, por ejemplo, por el caso de Alex París, si juegas en las fuerzas básicas del Athletic de Bilbao o estás 2 pasos adelantados en el Bilbao, que es una de las canteras más poderosas de España, no sirve porque para ellos no es un Pachuca, exacto. un América. Yo honestamente, y lo vuelvo a decir, y no solo en el caso de la selección, también de los aficionados. Yo no entiendo cómo Marcelo Flores, todos lo tienen endiosado, o sea, lo tienen en un altar. Cuando Marcelo sigue en el proceso normal de un futbolista juvenil, ¿no? Y otros jugadores que están adelantados en su proceso 2 o 3 categorías, los minimizan, los menosprecian. Yo no me cabe en la cabeza, siendo seleccionados de otros países. Lo de Marcelo, si bien, al final sigue estando adelantado, o sea, es sparring del primer equipo. El torneo pasado debutó con la sub-23. Ahorita, si bien o mal, pues acaba de iniciar el torneo. Es que no está adelantado. Es que no está adelantado, está en su proceso.
la idea, o sea, apenas está empezando la Liga Sub-23, llevan 2 partidos. La idea es que paulatinamente vaya la Sub-23 Sí, teniendo pero 17 años. exactamente, paulatinamente. Por eso, paulatinamente. Los Willyman tienen 18 años y desde hace un año juegan en la Sub-21. O sea, están adelantados pero dos tampoco categorías. vas a comparar Y son seleccionados suizos. La Premier League Sub-23 de Inglaterra, que es es una liga profesional que tiene jugadores que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Soto, el Joshua Sargent, que son jugadores que vienen de primera división de Alemania y están en la Sub-23 contra la Sub-21 de Suiza, la verdad. Sí, la Sub-21 de Suiza juega en un torneo que no es juvenil, o sea que ya es un torneo sin límite de edad, y la Sub-23 el Arsenal juega en un torneo Sub-23 con límite de edad y que es un equipo que está para el descenso. Sí, o sea, no puede estar, o sea, la Premier League Sub-23 de Inglaterra es una liga muy poderosa. Que bueno, tiene pero Marcelo no juega ahí. Pero Marcelo no juega ahí. El punto es, Marcelo no está ahí. No está. Tú tranquilo, va a jugar. Bueno, sí, también cuando tenga 22 años va a jugar la Sub-23. En los próximos meses va a terminar ahí. Tiene 17 años. Sí, ahí. ahorita no está. Por eso. Pero el único caso que yo diría ahora sí está encima de Marcelo, pues es Luca Romero, que sí ya con 17 y está en primero, ¿no? Sí, por eso, pero ahorita Marcelo no está en la Sub-23. Yo estoy hablando del presente, no está en la Sub-23. Marcelo está en su proceso, él sigue en su proceso juvenil, no está adelantado a nada, él está en su proceso. A él le toca, ya tiene 17 años, le toca la Sub-18 y está en Sub-18, no está adelantado a ningún proceso, ¿no? Los pues Willyman sí están adelantados 2 categorías en su proceso. Villaseca está adelantado 2 categorías en su proceso. Sí, yo entiendo que ahí sí están adelantados, pero te digo, tampoco es, o sea, seamos realistas. Por ejemplo, Daniel Villaseca, bien o mal, sí está jugando una liga donde ya no hay límite de edad y todo, pero también es República Checa. Es como si yo te dijera, oye, no sé, un jugador en Andorra ¿tú crees? Está adelantado, tiene 15 años y juega primera división de Andorra. Por eso, pero a ver, ¿tú crees? Me vas a decir, güey, está jugando en Andorra, ¿no? O sea, sí, no, pero no a ver, ¿tú crees que el nivel de la Sub-18 del Arsenal es mayor al de la 4ª división de República Checa? Sí, yo creo que ¿En serio? Si Marcelo Flores... ¿En serio crees que no? Estás equivocado. Yo creo que si Marcelo Flores estuviera en República Checa, mínimo estaría en el mismo lugar que Daniel Villaseca. Fácilmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, por eso te digo, no es que Daniel, o sea, al final es también el lugar en donde están. Marcelo Flores está en una de las ligas, en uno de los países más fuertes en fútbol. Sí, yo te entiendo eso, pero está en una de las peores canteras del fútbol inglés. Sí, también eso es cierto. Sí, o sea, digo, también, por ejemplo, Willimans y Daniel Villaseca, si estuvieran en Arsenal, por ejemplo, no estarían adelantados, estarían en esa división. También es ver todo el contexto, la liga en donde están. O sea, es que por eso te digo, pero unos sí están adelantados. ¿Por qué? Porque son proyectos de sus clubes. O sea, el hecho de que los adelanten no es nada más que los adelanten de a gratis. Los adelantan porque están considerados en el proyecto de club a mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Marcelo ahorita tendría que estar en la Sub-23 aunque sea de suplente, pero no, está en la Sub-18. O sea, como al final del torneo Padilla, pasado, ¿no? Alex Padilla ahorita está va a ser una 5ª división de España, probablemente sea el portero titular del Baskonia, pero es el tercer portero del Bilbao Athletic, ¿no? Que es la reserva del Athletic de Bilbao, con 17 años, o sea, todavía ni siquiera cumple los 18. O sea, yo me refiero a eso, a esos procesos adelantados de jugar en categorías libres, de no jugar ya contra jugadores de tu misma edad, que sí, ahí el talento, en el país que quieras, en el que tú me digas, el talento te va a dar para sobresalir. ¿Por qué? Porque juegas contra chavos de tu misma edad.
porque no hay una diferencia ni de peso ni de estatura más que de talento puro, y ahí el talento destaca. Pero ya cuando llevas a estos chavos a competir contra jugadores más grandes, ahí es donde ya no es lo mismo, ¿no? A lo mejor a Marcelo no le alcanza físicamente ahorita para competir contra los sub-23 en Inglaterra, y por eso está en la sub-18, y tiene que trabajar mucho en lo físico para competirle. Entonces tiene que esperar ese proceso de adaptación a jugadores más grandes. A lo que yo me refiero, más allá del nivel, es que los que están adelantados en su proceso y ya están en ligas semiprofesionales, ya no están compitiendo contra jugadores de su edad, ya no compiten contra chavos que pesan lo mismo que ellos, que miden lo mismo que ellos, ya están contra jugadores que son más rústicos, o que son mejores, o que son más altos, o que son más pesados, que son más mañosos, que tienen más experiencia. Contra eso compiten, y esa experiencia, así sea una cuarta, una quinta división de donde tú me digas, esa experiencia que a ellos les ayuda muchísimo, pero muchísimo, ¿no? O sea, tú ves a los jugadores en las fuerzas básicas en México, y lo que me he quejado toda la vida, ¿no? Tú llevas desde los 17 años hasta los 20 años jugando contra los mismos futbolistas que pesan lo mismo que tú, que miden lo mismo que tú, que tienen las mismas carencias que tú, que tienen las mismas deficiencias técnicas que tú, que básicamente son tú, ¿no? Y sobresales por talento, porque tú tienes más talento que ellos, sobresales. Te dan la oportunidad en primera división y desapareces a los 3 partidos. ¿Por qué? Porque ya te estás enfrentando a futbolistas más altos que tú, más pesados que tú, con más experiencia que tú, que son extranjeros, que vienen con una formación distinta a ti, y pues muy fácil te quitan el lugar o simplemente te hacen ver que no estás para jugar en una primera división. ¿Por qué? Porque durante 4 años te acostumbraste a jugar en un nivel muy mediocre, en donde tu talento te daba para ser el mejor de la liga. Pero cuando ya llegas a un fútbol profesional o sin límite de edad, ya no te da. Ve lo que está pasando con el Tapatío. El último lugar de la liga de expansión. Una liga de expansión de un nivel muy bajo, pero que a estos chavos no les da para competir contra jugadores de mayor edad, porque son más fuertes, porque tienen más experiencia, porque son más altos, porque son extranjeros. Ya no les da para competir con ellos. ¿Por qué? Porque vienen de una comodidad de estar jugando 4 años contra los mismos rivales, contra los mismos compañeros, contra lo mismo. O sea, no hay un crecimiento ahí, no hay una evolución, no hay un desarrollo. Cuando llegan a los 20 años a la Liga de Expansión, a Primera División, se encuentran contra un güey que viene de Argentina, con 55 partidos en Primera División en Argentina, y que, atacado de la risa, le hace así y lo manda a volar. Esa es la gran diferencia. Ese es el aprendizaje que no tiene el futbolista mexicano aquí en la liga, por la estructura. Apenas me acabo de dar cuenta que implementaron sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-20. O sea, metieron sub-16 y sub-18. ¿Por qué? Pues porque era un desperdicio tener jugadores de 17 años, 4 años jugando hasta la sub-20. Era un desperdicio total. Básicamente implementaron lo que en Europa: categoría cadete, categoría juvenil y categoría infantil. Eso fue lo que implementaron en México. No lo anunciaron. ¿Por qué no lo anunciaron? No sé. ¿Qué es un paso adelante en las fuerzas básicas? Sí. Ahora, ¿qué les hace falta? Ponerlos a competir contra academias y contra clubes profesionales y semiprofesionales. Si no, de nada sirve. De nada va a funcionar eso también, sí. No, y sobre todo abrir que todos los clubes tengan sus juveniles, o sea, como pasa en Europa, ¿no? Que incluso los equipos de segunda, tercera división tienen tienen fuerzas básicas. Ajá, pues fuerzas básicas. Aquí incluso hasta hace no mucho, varios equipos de Liga de Expansión ni siquiera tenían fuerzas básicas, ¿no? Entonces, eso es ahora, lo que falta. ¿En dónde compiten esas fuerzas básicas? Sí, los de expansión, quién sabe dónde están. Nadie sabe, exacto. O sea, es un despropósito. ¿Para qué les pides que hagan sus fuerzas básicas? ¿Para qué los obligas a tener fuerzas básicas? No van a tener, los pones a competir a un nivel alto. De nada sirve, ¿no? Sí, exacto.
Ese es mi punto. O sea, la experiencia que se gana al jugar contra jugadores sin límite de edad. Ganas muchísima más experiencia que quedándote 4 años con los mismos jugadores, con el mismo peso, con la misma edad y con el mismo o menor talento. No ganas nada. Sí. Y bueno, ya para terminar, igual mencionar que pues Marcelo ahorita en Arsenal y lo de Diego Abreu, que pues Marcelo lleva 2 partidos y 4 goles y una asistencia, hay que seguirlo. Y lo de Diego Abreu, que también está anotando goles con la sub-19 Defensor Sporting, anotó un doblete este fin de semana, ¿no? ¿Cuántos goles anotó? ¿No recuerdas, Javan? Este fin de 2 goles. Perdieron contra Club Nacional. Entonces lleva 4 goles también en 4 partidos. La verdad es que están destacando, al menos en sus categorías. Diego pues también tiene 17 y está en la sub-19. Aquí ya nada más para mencionar, pues yo pensé que iba a tener minutos con el Defensor Sporting en la liga de ascenso, pero veo que sigue considerado para la sub-19 de es que es lo que te digo, ya poner a Diego, que sí está muy, o sea, mide creo que 1.90, ¿no? Nos había comentado 1.89, me parece, algo así, o sea, está muy alto, pero está muy delgado, o sea, le hace falta meterle más al gimnasio y sí, poder ser muy alto, pero aún la diferencia física con, así sea la Liga de Ascenso de Uruguay, pues, es muy grande, ¿no? Ojalá estos goles y esas actuaciones le den por lo menos para debutar este torneo. Para salir a la banca, sí, para ser considerado. Mide un 89, Diego, o sea, está alto. Por altura está enorme, no está enorme. Por altura no es. Y pues, por ejemplo, o sea, hay otro juvenil, un chico que se llama, ¿cómo se llama? Maximiliano Juan Belts, sub-19, que él sí ya debutó a raíz del descenso de Defensor. Delantero también, lleva 4 partidos, un gol. Es el único sub-19 o sub-20 que de los delanteros. ¿Pero qué edad tiene él? 19 años. Bueno, o sea, tiene 2 más, bueno, 1.5 más que Diego. Sí, de la misma edad o que esté similar, que esté teniendo minutos, sería Facundo Bernal, que tiene 18 años, solo se lleva meses con Diego. De hecho estaban en la misma categoría el año pasado. Él lleva 5 partidos. Aquí pues la diferencia es que él es mediocampista y no atacante como Abreu. Entonces, digo, lleva muy buen proceso Diego, yo sí lo veo debutando esta temporada, o sea, por lo menos saliendo a la banca, ¿no? Como estoy siendo considerado. Sí. A ver cómo le va. La verdad es que Defensor está pues peleando el ascenso. No les está yendo mal. Llevan 20 puntos en 11 partidos y están a 2 puntos de líder, pero pues también están a 3 puntos de salir de los puestos de ascenso. Entonces tampoco es como que puedan aflojar mucho, pero pues, sí el punto aquí es que hay que seguir los pasos de Diego, porque si sigue anotando goles en la sub-19, en algún momento lo van a llamar, aunque sea para salir a la banca y probarlo unos minutos con el primer equipo, que eso es lo que queríamos destacar, ¿no? Entonces hay que seguirlo, podría debutar pronto y demostrar de qué está hecho ya en una liga pues sin límite, porque aquí todavía está en una liga con límite. Ojalá, digo, la verdad, a Diego sí le tengo mucha fe, ¿eh? Tengo fe a ese chavo, porque, digo, para la altura que tiene, técnicamente es muy bueno, muy bueno. Y lleva muchos goles, la verdad, lo ha hecho bien, incluso en selecciones aquí en México ha venido y ha cumplido al final, entonces hay que verlo. Esperemos que pueda de lo que nos perdimos, güey, esta maldita pandemia. Sí, hombre. La verdad es que sí vienen varios jugadores ahí con mucho talento, pero pues la pandemia ha suspendido ligas, ha suspendido... Sí. Creo que lo que más afectó la pandemia fue el trabajo de fuerzas básicas en todo el mundo. Sí. Eso, el fútbol mundial sufrió, pero los que más sufrieron fueron fuerzas básicas.
fuerzas básicas. Por ejemplo, Villaseca dejó de ir a selección por la pandemia. O sea, su última convocatoria fue en septiembre, agosto del 2019. De un Will que se quedó incluso sin club porque en Holanda no hay actividad o bueno, no hubo nada. No hubo nada y pues no pudo jugar. En España los torneos se pararon hasta enero, básicamente. El mismo Pisuto, que si bien el año pasado no iba a tener chances con el primer equipo y iba a empezar con el B, no pudo tener actividad porque se canceló todo Hugo Martel, los de Dinamarca, los de Suiza, o sea, todos, o sea, ahí sí todos los mexicanos que están en Europa, sus procesos se vieron afectados terriblemente. Sí, exacto. Entonces, igual esperemos que la pandemia pues, ya pase o haya una opción para que los juveniles puedan seguir teniendo actividad, porque ellos, al serlo los juveniles, es lo que cancelan primero en todas las ligas, ¿no? Por ejemplo, Holanda, cuando estaba viendo si volvía a la Eredivisie, dijo, Eredivisie sí vuelve, pero juveniles, no, eso ya no van a jugar este año. Y el mismo Alex Padilla, ¿no? Que ya había fútbol hasta de segunda y tercera y los juveniles eran los que no tenían actividad. Sí, bueno, sí. Pero pues bueno, a ver cómo les va. Espero que les haya gustado el podcast de este fin de semana. Ustedes díganos qué opinan sobre las convocatorias de la selección juvenil, el paso de Marcelo Flores, Diego Abreu, los fichajes, quedan 10 días, recuerden, así que díganos quiénes creen que todavía podrían irse o quiénes serían las sorpresas en este mercado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas, @eaztecasmx. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.